Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Capítulo 15, ¿sí? A partir del versículo 20, ¿verdad? Vamos a hacer una unión con nuestra clase anterior y vamos a recordar que Pablo está dirigiéndose a sus lectores de su carta, los romanos, y les dice que les escribió con atrevimiento, ¿verdad? Porque siendo ellos ya cristianos formados y que tienen conocimiento y todo, sin embargo, él quiso escribirles para comunicarles conocimiento de la fe que probablemente ellos todavía no tienen, y también para volver a expresar su deseo de estar con ellos. Y empieza a hablarles de su ministerio. ¿Por qué? Porque es debido a su ministerio que él no ha podido estar con ellos. Ha tenido mucho tiempo, deseo de visitarlos, pero el trabajo en la evangelización en las regiones donde él ha estado no le ha permitido ir. Entonces, nos quedamos allí en el versículo 20, ¿verdad? En donde previo él dice: no me atrevería a hablar de cosas mías, sino solo de lo que Dios ha hecho en Cristo por medio de mí, con prodigios y señales y gran poder, ¿verdad? Entonces, y nos dice que desde Jerusalén, ¿verdad?, y todos los alrededores, hasta el Ilírico, él lo ha llenado del conocimiento del Evangelio. Y me quise traer este pequeño mapa, aunque está muy chiquito, pero nos da una idea. Pablo está aquí, en este puentecito, aquí en Grecia, aquí en este puentecito, aquí está Corinto, aquí está Pablo, es la iglesia de Corinto escribiendo su carta. Y él les dice a los romanos que desde Jerusalén, que está, si nos venimos aquí en esta parte de Asia, hacia abajo, por aquí está Jerusalén, desde Jerusalén toda esta zona hasta aquí, la ha llenado del conocimiento de Cristo. Yo les comentaba que Iliria es esta parte aquí, enfrente de la costa de Italia, lo que en aquel tiempo, en el tiempo de los romanos, Macedonia se consideraba no solo lo que ahora es Macedonia, sino comprendía Albania también, esta parte de aquí. Entonces Iliria empezaba arriba de Macedonia, o sea, en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces dice que hasta esta parte había llegado Pablo con su predicación, hasta Iliria, dice, ¿verdad? No dice si comprendida Iliria, pero dice que hasta Iliria lo había llevado del conocimiento. Así que era una zona grandísima, pero que no teniendo ya lugar en esas partes, decidió, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, ir a visitarlos, porque piensa ir a España y de pasada llegar a verlos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro capítulo, con versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo está diciendo, ya no teniendo lugar, caso la predicación, ya prediqué en estos lugares, he decidido ir a donde nunca se ha oído del Señor Jesús, ¿verdad? En donde no hay nadie que haya predicado, ¿verdad? En donde nunca han oído de él, y allí entenderán. Por eso él piensa ir hasta España. España es esta parte de aquí, ¿verdad? Pero está aquí, piensa ir a Jerusalén a dejar una ofrenda, y ya haciendo esa ofrenda, él piensa
y de pasar hacia España, pasar a Roma, aquí, y visitarlos, comunicarles y gozarse, dice, con ellos, con las verdades del Evangelio, con las bendiciones de Dios, y ser encaminado por ellos mismos hacia acá. Bien, vamos a seguir con el 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Aquí nosotros vemos cómo Pablo explica, cuando dice por esta causa he sido impedido, es por el trabajo que él ha tenido en estas regiones de Asia y de la parte oriental de Europa, no ha podido ir, pero ahora que ya siente terminado, no es que toda la gente se haya convertido, pero todos esos lugares ya se ha oído la palabra, ya se convirtieron los que fueron sensibles y los que no, bueno, ya dejó establecidos lugares de predicación para que sigan haciendo el trabajo. Pablo siempre tiene la urgencia de ir hacia los que no conocen, a los que nunca han oído. Entonces les dice, por esta causa no había podido ir a vosotros, pero ahora que ya no tengo campo aquí, deseo ir porque hace muchos años que tengo este deseo. Y entonces dice, cuando vaya a España, o sea, su propósito principal es ir a donde no se ha predicado el Evangelio. En Roma ya hay cristianos, aunque no hay un líder, un maestro, pero ya hay cristianos, y cristianos con conocimiento. Entonces quiere visitarlos, bendecirlos, afirmar su conocimiento, y dice, y ser encaminados por vosotros en mi viaje que tengo proyectado. ¿Por qué? Porque siempre había el espíritu de que una iglesia, ahí no había iglesia constituida, pero un grupo, una comunidad cristiana establecida, ayudaba a difundir el Evangelio. Entonces Pablo no solamente va de visita, sino que espera que ellos también colaboren para su viaje a España, ¿verdad? Es el espíritu del cristianismo, el trabajar para la obra del Señor. Entonces, por eso dice, ser encaminado por vosotros cuando vaya a España, verlos al pasar y ser encaminado después de que me haya gozado con vosotros. Porque es un gozo poder compartir las cosas del Señor, más con ellos, ¿verdad? De que no había estado nunca con ellos, los conocía por referencias y deseaba gozarse con ellos en el conocimiento del Evangelio. Muy bien, seguimos adelante con el 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que como les dice ellos, no voy inmediatamente a ustedes. Aquí estoy en Corinto escribiéndoles la carta, pero no voy inmediatamente, todavía me falta algo por hacer. Lo que me falta hacer es ir a dejar una ofrenda, él está aquí, pero recogió una ofrenda de las gentes de estos lugares, de Macedonia. Aquí está Macedonia, aquí está Filipos, Tesalónica, Berea, ¿verdad? Aquí están las iglesias de Macedonia, las de Acaya, ¿verdad? De aquí, de Corinto. Ellos todos juntaron una ofrenda para los santos de Jerusalén. ¿Por qué juntaron una ofrenda? Porque nosotros sabemos que periódicamente había sequías muy graves, ¿verdad?, en todo el mundo, pero
en los lugares como Judea, que es desértico, Galilea es fértil, pero Judea es desértico. Entonces el hambre se extremaba y los pobres sufrían mucho, ¿verdad? Y como en esa época había sequía y había pobreza, entonces los de las regiones de Grecia mandaban esa ofrenda a través de Pablo. Y Pablo estaba en camino de irla a llevar para aliviar las penurias de aquellos cristianos que vivían en Jerusalén. Dice que tuvieron a bien hacer esta ofrenda. ¿Y por qué la hicieron? Fíjense, pues porque son deudores a ellos, de los de Jerusalén, o sea, de todos los cristianos judíos que han estado moviéndose y enseñando y distribuyendo el conocimiento de la palabra. Ellos habían recibido la enseñanza, o sea, la riqueza espiritual. Entonces es bueno que si de ellos recibieron riqueza espiritual, ellos les compartan de su riqueza material, ¿verdad? O sea, lo que es entre hermanos, compartir lo bueno que tenemos. De ellos recibimos lo espiritual. Nosotros tenemos un poquito material porque eran iglesias pobres también, sobre todo la de Filipos. Dice que de su pobreza, la generosidad de ellos juntaron, porque si ellos mismos se habían dado al Señor, ¿cómo no iban a dar de su pobreza para los de Jerusalén? Es realmente estrujante ver, y todavía lo vemos en la actualidad, cómo la gente que tiene menos es más generosa muchas veces que la que tiene más. La que tiene más cuida mucho su dinero, y que no, los vivos no lo vayan a despojar de su dinero, ¿verdad? Pero los pobres no se cuidan mucho, conocen lo que es la pobreza y dan generosamente para otro que necesita. Yo me recuerdo a mi padre, que él quedó huérfano de padre a los 10 años, y su mamá con casi una docena de hijos, decía, siempre tenía algo que darle a alguien que necesitaba, aunque fuera una tortilla, pero siempre tenía algo que compartir, ¿verdad? Entonces, qué importante es que aprendamos a ser compartidos con los demás, que aprendamos a sentir la necesidad de los demás. Y esto es lo que Pablo, a través de la enseñanza del Evangelio, les había infundido a ellos. Y esto quiere decir que donde realmente ha echado raíces el Evangelio, hay reciprocidad, hay armonía, hay generosidad, hay comprensión entre unos y otros para ver las necesidades de los demás. No nada más lo mío, lo de mi familia, lo de mi iglesia, sino más allá. Wesley lo expresaba de una manera muy clara. Decía, no puede haber santos solitarios. La santidad tiene que reflejarse alrededor. Donde hay un cristiano, tiene que haber santidad social. O sea, no nada más a los míos, sino extenderte a tu alrededor. Esa santidad. Y esa santidad está muy bien reflejada cuando somos generosos. Esto era algo importante que Pablo había enseñado a sus iglesias. Muy bien, seguimos adelante con el 28. Aquí que cuando hay un cierto comentario, ¿por qué Pablo hace un trabajo tan grande, un viaje? Pues llevan el riesgo de llevar dinero en efectivo y ser asaltado, robado, etc. Si ya existían sistemas en que en un documento se mandaba dinero a otra ciudad, entonces aquí no es tanto el celo de entregarlo, sino él quería ir a Jerusalén, cumpliendo el propósito de la ofrenda, pero también él quería, por algunas razones personales. Miren, más adelante lo que dice el pastor Vaqueiro tiene mucha razón. Pablo podía haber usado mecanismos que ya existían. Los judíos eran los banqueros de aquella época, se manejaban por documentos.
Si algunos de ustedes han visto la película Ben-Hur, se dan cuenta cómo el administrador le decía que tenía todo en documentos. Ya para aquella época se manejaban así, ¿verdad? Pero había razones personales. Nosotros las vamos a ver después, enseguida. Vamos a ver qué razones personales tenía Pablo para ir a Jerusalén a entregar esa ofrenda. Bien, lo dejamos pendiente la explicación para cuando llegue la escritura a mostrárnoslos. Muy bien, seguimos ahora sí. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Miren, aquí vemos ya algunas de las razones. Una que no está escrita aquí, pero que nos las da el libro de los Hechos, nos dice que Pablo, cuando está en Cencrea, que está listo para salir, para ir a Jerusalén, se rapa su cabello porque había hecho voto. O sea, él tenía que ir a Jerusalén a cumplir su voto. Era un voto de nazareato, o sea, de mantenerse santo. ¿Por qué? Porque cuando cumplían el voto, se rapaban el cabello y iban y cumplían, le pagaban a ciertas gentes los sacrificios, las ofrendas, y se presentaban delante del sacerdote. Se terminaba el voto, o sea, se cerraba ya el tiempo de su nazareato. Esa era una razón, pero aquí nos presenta otras. Dice, os ruego que oren por mí, que se unan conmigo en oración. ¿Para qué? Para ser librados de los rebeldes que están en Judea. Él sabía que corría mucho riesgo yendo a Judea, porque Pablo así había sido perseguido en todos lugares en donde había estado y que había judíos, y que llegaban judíos de Jerusalén y asusaban a los judíos de las sinagogas y lo perseguían. ¿Por qué? Porque decían que estaba enseñando contra la ley, porque a los gentiles les enseñaba que no necesitaban seguir la ley. La ley era para los judíos, no para los gentiles, ¿verdad? Entonces, donde quiera lo perseguían, y sabía que en Jerusalén estaba el foco de los perseguidores, ¿verdad? Entonces, que oraran por él para ser librado de los rebeldes de Jerusalén. Otro motivo que había es que dice, y para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, él lleva una ofrenda, es una ofrenda de los gentiles. ¿Para quién es esa ofrenda de los gentiles? Para los judíos de Jerusalén, ¿verdad? Para los pobres de Jerusalén. Pero nosotros sabemos que el judío tiene un orgullo hasta la médula, ¿verdad? Tremendo. Entonces ellos podían, como pasaba con el templo, que no aceptaban moneda extranjera, que tenía efigies de los emperadores, la cambiaban para que entrara al templo. Entonces, con esos prejuicios, Pablo temía que quizá no recibieran su ofrenda porque venía de los gentiles. Entonces también les dice, les ruego que oren para que la ofrenda que llevo sea acepta. O sea, que no les pongan peros, aunque los que lo iban a recibir para distribuirla eran cristianos, pero nosotros nunca sabemos que esos cristianos qué tan apegados estaban a su sentido judaico, ¿verdad? Entonces podía haber problemas.
Otra razón que no está escrita aquí, pero que está en el ambiente, es que las autoridades romanas siempre estaban, ¿qué les diré?, quisquillosas del comportamiento judío, sobre todo en cuestiones religiosas, porque el judío nomás no le hacía caso al romano en sus peticiones religiosas y lo acusaban ante Roma. Y esas acusaciones de los pueblos ante Roma contra las autoridades locales eran muy peligrosas, porque el emperador podía decir: este no está cumpliendo con su trabajo, y quitarlo. Entonces, como no se informaban mucho, entonces nunca querían que hubiera reportes negativos acerca de ellos. Por eso Pilato, aunque dice que está convencido de que no haya pecado en Jesús, y se lava las manos para no tener el culpa, ¿verdad?, pero accede a la petición. ¿Por qué? Porque temía esas cuestiones, ¿verdad?, de quejas, que había judíos que tenían mucho poder allá en la corte de Roma. ¿Por qué? Porque recuerden que personas importantes de cada país eran llevadas a Roma, dizque para instruirlos, pero en realidad eran rehenes. Y por ejemplo, de la familia de los Herodes, había muchos que se habían criado allá. Por ejemplo, Herodes Agripa se había criado junto con Calígula, habían sido niños, compañeros de juegos, y eran grandes amigos. Entonces, de ese tipo de influencia había en Roma, ¿verdad? Entonces era muy delicado que fuera una queja y que la apoyara un influyente en Roma, un judío influyente, y entonces al gobernador romano lo destituían, ¿verdad? Ese era otro de los pendientes que tiene Pablo cuando está pensando en que oren por él ahora que va a Jerusalén. Todas esas cosas estaban allí, ¿verdad?, en el asunto. Y entonces dice: para que con gozo, o sea, cuando ya haya cumplido todo esto que tengo que hacer, que Dios lo bendiga y lo haga que resulte todo bien, entonces, si todo así resulta bien, con gozo puedo ir a vosotros por la voluntad de Dios, y que me recree juntamente con vosotros. Y entonces ya la bendición, ¿verdad?, al final de la carta: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué hermoso título, ¿verdad?, se le da a Dios por Pablo en este fin de carta: el Dios de paz. Quizá no haya cosa tan preciada que podamos disfrutar junto con la libertad como la paz, ¿verdad? Porque aún los problemas que tengamos, los sufrimientos, las dificultades, lo que sea, si tenemos la paz de Dios, salimos adelante de todo. Porque cuando uno está en paz, es capaz de usar tanto su conocimiento, su criterio, su juicio, poder recibir con claridad la indicación del Espíritu para salir adelante. Pero cuando no estamos en paz, estamos difusos en nuestra mente, entonces ni de nosotros, ni de alrededor, ni de Dios recibimos nada. Entonces, qué importante es que estemos en paz, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo les comparte y les desea para esos lectores de su carta que están en Roma. Que el Dios de paz sea con vosotros. Amén.